Dicen que el dinero puede comprarlo todo. Pero aquella mañana, un millonario descubrió que la vida de su hijo no tenía precio. Los médicos le dieron solo 3 días de esperanza. Y sin embargo, fue un niño pobre con el corazón más grande que el mundo quien cambió su destino para siempre. A veces, los milagros llegan disfrazados de inocencia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En Madrid, el cielo amanecía cubierto por una neblina espesa, como si incluso la ciudad se negara a despertar. En la mansión Montalbán, situada en el elegante barrio de Salamanca, el sonido del reloj marcaba cada hora con una precisión cruel. Aquellas campanadas parecían recordarle a don Julián que el tiempo no se detiene, ni siquiera para los que lo han perdido todo. En la mesa del despacho, aún quedaban restos de un café frío y una copa de vino sin terminar. Frente a él, la fotografía de su esposa Clara, con esa sonrisa dulce que ya solo existía en los recuerdos. Parecía observarlo con una mezcla de ternura y reproche. Julián Montalbán, constructor y empresario, llevaba años sin levantar la mirada hacia el cielo, desde el accidente que arrebató la vida de su esposa y dejó a su hijo Lucas en silla de ruedas. Había aprendido a vivir entre contratos y silencio. La casa, inmensa y ordenada, era un museo del dolor. Flores marchitas, cuadros sin polvo, pero sin vida. Aquel hombre, acostumbrado a construir edificios que tocaban las nubes, no había podido reconstruir su propio corazón. Una enfermera entró con pasos suaves, avisando que el doctor esperaba en la habitación del niño. Julián subió despacio, con el peso del cansancio en cada peldaño. Lucas dormía, pálido, con los labios azulados y un monitor marcando el ritmo débil de su corazón. El doctor Esteban Lafuente hablaba con voz baja, casi misericordiosa. Señor Montalbán, hemos hecho todo lo posible. Su hijo quizás no supere los próximos 3 días. El silencio se apoderó del cuarto. Julián asintió sin una palabra. Firmó unos papeles y se marchó. No quería que nadie lo viera temblar. Esa noche, el empresario se encerró en su despacho. Afuera llovía con la monotonía de los días tristes. Y cada gota golpeaba el cristal como si alguien llamara, pidiendo ser escuchado. Tomó la fotografía de Clara y la sostuvo con fuerza. «Te lo prometí, Clara», susurró. «Te juré que lo salvaría», pero no quedaba promesa capaz de detener la enfermedad. Golpeó el escritorio con el puño, derramando el vino. La copa se hizo añicos, y el reloj volvió a sonar. Implacable. El eco de su grito llenó la casa vacía. «Si existes, haz algo. Haz algo», clamó al techo, al cielo, a nadie. Ninguna voz respondió. Solo el tic-tac persistente y el rugido lejano del trueno. Julián cayó de rodillas, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en años, las lágrimas regresaron. Pesadas, silenciosas. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, las calles de Lavapiés dormían bajo la misma lluvia. Entre los techos viejos y el olor a pan recién hecho, un niño despertó sobresaltado. Había soñado con un pequeño rodeado de luz, un niño que se moría. Se incorporó, empapado en sudor, y susurró: «He visto un niño, y necesita ayuda». El sonido distante de las campanas de la iglesia de Santa Cruz marcó la medianoche. En la ciudad, 2 almas tan distintas como el oro y la piedra se preparaban, sin saberlo, para cruzar sus destinos. En el barrio de Lavapiés, el amanecer tenía el color del pan tostado y el olor de la ropa húmeda que las vecinas colgaban en los balcones. Las calles, estrechas y empedradas, aún conservaban charcos de la lluvia nocturna que reflejaban un cielo gris claro. Desde una ventana del último piso, un niño de 8 años observaba cómo la ciudad despertaba. Era Diego Navarro, un pequeño con el cabello oscuro,
los ojos grandes y un corazón demasiado viejo para su corta edad. Dormía en un colchón junto a la cocina, en una bujardilla que compartía con don Fermín Ortega, un viejo artesano jubilado que había perdido a su familia en la guerra y que ahora se ganaba la vida reparando figuras de plata para las iglesias. Aquella mañana, Diego se despertó de golpe, empapado en sudor. Había soñado con un niño que respiraba con dificultad, rodeado de una luz dorada que palpitaba como una vela a punto de apagarse. Don Fermín, susurró mientras se sentaba. Lo he vuelto a ver. El anciano levantó la vista desde su mesa de trabajo, donde limaba una medalla de San Miguel. ¿El mismo sueño?, preguntó con serenidad. Diego asintió. Sí. Estaba en una cama, lleno de tubos. Su corazón sonaba muy despacio. Don Fermín sirvió café en 2 tazas desportilladas y lo invitó a sentarse. A veces, hijo, los sueños son cartas que Dios envía sin remitente. Hay que leerlas con el alma. El niño bebió un sorbo, pero su mente estaba lejos. Desde la calle llegaban voces, pregones, el canto de un organillo. Un vendedor pasaba con periódicos colgados del hombro, gritando titulares. Diego bajó corriendo y compró un ejemplar con las monedas que guardaba en un calcetín. Abrió el diario bajo el portal y se quedó helado al ver la portada. El hijo del magnate Montalbán lucha por su vida en el Hospital San Miguel. La fotografía mostraba a un hombre de traje oscuro, y al fondo, la silueta de un niño en silla de ruedas. El corazón de Diego dio un vuelco. Es él, pensó. El niño del sueño. Corrió escaleras arriba, agitando el periódico. Don Fermín, mire. Es el niño que vi, exclamó con voz temblorosa. El anciano tomó el diario. Lo leyó despacio y suspiró. Hijo, hay miles de enfermos en Madrid. No todos son llamados por el cielo. No, este sí. Lo sé, respondió Diego, con una firmeza que sorprendió al viejo. Dios quiere que lo ayude. Don Fermín lo miró largo rato y luego sonrió, como si reconociera en aquel niño algo de sí mismo. Si tu corazón te lo pide, ve, pero no vayas sin fe. Los milagros no se hacen con las manos, sino con el alma. Sacó de su bolsillo una medallita de plata con la imagen del arcángel San Miguel y se la colgó al cuello. Llévala contigo. Te recordará que la luz también pelea. Diego preparó una pequeña bolsa con un trozo de pan, una manzana y un rosario de madera. Antes de salir, se arrodilló ante la imagen de la Virgen que don Fermín tenía en el estante. Madre mía, no tengo nada para ofrecer, pero si tú me guías, encontraré al niño. Besó la medalla y salió al amanecer. Lavapiés despertaba con su caos encantador. Panaderías que abrían, mujeres barriendo las aceras, el olor a churros y chocolate mezclado con el humo de los coches viejos. Diego caminaba deprisa, cruzando la plaza de Antón Martín, esquivando carretillas y saludando a los vecinos que lo conocían por su sonrisa y su voz clara. En su mente repetía una frase como un rezo. Si lo soñé, es porque debo encontrarlo. Si lo encuentro, lo salvaré. Al llegar frente a la iglesia de Santa Cruz, el niño entró sin pensarlo. El templo estaba vacío, salvo por unas pocas velas que ardían tímidas. Se arrodilló frente al altar, extendió el periódico sobre el suelo y habló en voz baja. Señor, no te pido pan ni abrigo. Te pido que me digas qué hacer. Si ese niño va a morir, enséñame cómo ayudarlo. Un rayo de luz atravesó el vitral y cayó justo sobre el rostro del pequeño. En ese instante, creyó escuchar una voz dulce, apenas un suspiro. Ve, y no tengas miedo. Diego levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Corrió de nuevo a casa. Don Fermín lo esperaba en la puerta, sosteniendo un paraguas. ¿Qué te ha dicho Dios, hijo?, preguntó. Que debo ir al Hospital San Miguel. Hoy mismo. El viejo lo abrazó con ternura. Entonces ve, Diego. Y recuerda, donde los ricos ponen muros, la fe abre caminos.
El niño salió bajo la llovizna, con el periódico pegado al pecho y la medalla colgando. Cruzó media ciudad caminando, entre taxis y autobuses, guiado solo por su esperanza. Cada paso lo acercaba al norte de Madrid, donde se alzaba el Hospital Blanco de Chamartín. Cuando cayó la tarde, exhausto pero decidido, se detuvo ante las puertas automáticas. Miró al cielo gris y murmuró: «Si me has traído hasta aquí, no me abandones ahora». A esa misma hora, en una habitación del tercer piso, Lucas Montalbán abrió los ojos un instante. Una débil sonrisa iluminó su rostro antes de volver al sueño. El monitor cardíaco marcó un pulso más firme, casi imperceptible, como si un lazo invisible uniera a los dos niños bajo el mismo cielo. El cielo de Madrid amaneció despejado después de una noche de lluvia. Las aceras húmedas reflejaban el tráfico, y el aire olía a café, recién hecho y a tierra mojada. Frente al Hospital San Miguel, Diego Navarro se detuvo con la respiración entrecortada. Había caminado durante horas desde Lavapiés, con los zapatos empapados y las manos heladas. Sin embargo, en su pecho ardía una fe que le impedía rendirse. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un sonido metálico. El niño entró, mirando a su alrededor con los ojos asombrados. Paredes blancas, el olor a alcohol, el eco distante de pasos y máquinas. Se acercó tímidamente al mostrador de recepción, donde un guardia uniformado lo observó con gesto severo. «Disculpe, señor», dijo Diego levantando la voz. «Quiero ver al niño Montalbán». El guardia arqueó las cejas, desconcertado. ¿A quién? Al hijo del señor Julián Montalbán. «Está enfermo. Quiero rezar por él». El hombre soltó una risa breve, casi de burla. «Esto no es una iglesia, muchacho. Aquí no entra nadie sin permiso. Vete a casa antes de que te metas en problemas». «Solo serán unos minutos», insistió Diego. «No quiero molestar. Solo rezar». «He dicho que no». El tono cortante hizo que el niño retrocediera un paso. En ese momento, un grupo de médicos cruzó el vestíbulo, seguido por un hombre de traje oscuro y semblante cansado. Don Julián Montalbán, uno de los empresarios más ricos de la ciudad, caminaba sin mirar a nadie, con el rostro endurecido por el insomnio y la preocupación. Cuando escuchó su apellido en boca del guardia, se detuvo. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con voz grave. «Nada, señor Montalbán. Este niño insiste en entrar a ver a su hijo. Dice que quiere rezar». Julián lo miró de arriba abajo. Ropa gastada, zapatos rotos, cabello desordenado. Sacó una moneda de su bolsillo y la dejó caer frente a él. «Dios no cura, niño. Los médicos lo hacen. Cómprate algo de pan y déjanos en paz». El sonido de la moneda al caer resonó en el vestíbulo como una bofetada. Diego la recogió despacio, la sostuvo entre los dedos y, con una serenidad sorprendente, la devolvió. Entonces, «Señor», dijo con voz firme, «usted necesita la oración más que su hijo». Un silencio pesado cubrió la entrada. El guardia bajó la mirada, incómodo. Julián permaneció inmóvil, confundido, como si aquellas palabras hubiesen tocado un rincón olvidado de su alma. Durante un instante, vio en los ojos del niño algo que no recordaba: compasión. «Vete», murmuró finalmente, dándose la vuelta. Pero mientras se alejaba, una frase de su hijo enfermo le atravesó la mente. «Papá, la fe también cura». Desde una esquina, una enfermera había observado toda la escena. Doña Inés Robledo, una mujer de mediana edad con el cabello recogido y ojos cansados, se acercó al niño. «Ven conmigo». Pequeño, le dijo suavemente. «No puedes quedarte aquí. Pero al menos toma un vaso de agua». Diego la siguió, todavía temblando. En la pequeña sala de descanso, Inés le sirvió agua y una galleta. «¿Por qué querías ver a ese niño?», preguntó curiosa. «Porque lo soñé», respondió él sin dudar. «Dios me mostró su rostro.
Me pidió que rezara por él. Inés lo miró largo rato. Había escuchado miles de historias en su vida, pero nunca con esa pureza. ¿Y tú crees que Dios te habla? No siempre con palabras, dijo Diego. A veces, con silencios que uno entiende. La enfermera sintió un nudo en la garganta. Tomó su libreta y anotó algo en una hoja. No puedo dejarte entrar. Pero puedo hacer una cosa, le susurró. Esta noche, cuando esté de turno, le diré a Lucas Montalbán que alguien reza por él. Los ojos del niño se iluminaron. Gracias, señora. No olvide decirle que no está solo. Diego se marchó del hospital bajo un cielo encapotado. Mientras tanto, en la habitación 312, Lucas se agitaba en sueños. Entre susurros, dijo algo que hizo que su enfermera se detuviera al oírlo. El niño, el de la medalla, está cerca. A esa misma hora, don Julián permanecía frente a la ventana de la sala de espera, con la moneda todavía en la mano. Por primera vez en muchos años, no sabía si debía confiar en la ciencia o en un rezo. La noche había caído sobre Madrid con una lluvia fina que empañaba las ventanas del Hospital San Miguel. Los pasillos estaban casi vacíos, iluminados solo por la luz fría de los fluorescentes. En la habitación 312, Lucas Montalbán dormía profundamente. Su respiración era irregular, y cada pitido del monitor parecía marcar una cuenta atrás. Junto a la cama, su padre, don Julián, permanecía sentado, mirando un punto fijo en el suelo. Tenía la chaqueta desabrochada, las manos entrelazadas y los ojos rojos de tanto llorar en silencio. «Doctora, ¿hay alguna esperanza?», preguntó sin levantar la vista. La mujer que revisaba los aparatos suspiró. «Estamos haciendo todo lo posible. Pero su corazón es débil, señor Montalbán. A veces, los milagros ocurren, aunque la medicina no los entienda». El hombre soltó una risa amarga. «Los milagros son para los ingenuos, doctora. Mi hijo no necesita rezos. Necesita un nuevo corazón». Ella lo miró con compasión y salió sin responder. En otro piso, doña Inés Robledo preparaba las bandejas de la noche. Llevaba consigo una nota doblada en el bolsillo. «Por favor, dígale que alguien reza por él cada noche». La había guardado desde la tarde, incapaz de romper la promesa hecha al pequeño Diego. Caminó por el pasillo, dudando. Si algún supervisor la veía, podría perder su trabajo. Pero al pensar en la mirada del niño, algo en su interior se ablandó. Empujó la puerta de la habitación 312 y se acercó despacio a la cama. «Buenas noches». Mi cielo, susurró, acomodando las sábanas. «Hoy tienes un nuevo amigo, ¿sabes? Un niño de lavapiés que reza por ti cada noche». Lucas, aún entre sueños, movió los labios. «¿Cómo se llama?», Diego, respondió ella con ternura. «Dice que Dios te escucha a través de él». El niño sonrió débilmente. Y, por primera vez en días, sus dedos se aferraron con fuerza al rosario que descansaba sobre la almohada. Esa misma noche, en una banca frente al hospital, Diego se refugiaba bajo un tejado de piedra. La lluvia empapaba sus zapatos, pero él no se movía. Cerró los ojos y comenzó a rezar. «Señor, no te pido riquezas ni casa. Solo que ese niño despierte mañana. Que su padre entienda que todavía hay amor en este mundo». Dentro, el monitor cardíaco de Lucas emitió un pitido más fuerte. Sus párpados temblaron. Inés, asustada, presionó el botón de emergencia. Los médicos corrieron al cuarto. Y entre ellos entró Julián. «¿Qué sucede?», gritó. «Está reaccionando», respondió una enfermera. El hombre se acercó al hijo, que apenas abría los ojos. Lucas le miró con debilidad y susurró. «Papá, soñé con un niño. Tenía una medalla como la mía». Julián se quedó helado. Buscó con la mirada el rosario en las manos del niño.
Era una copia exacta de la medalla que aquel pequeño mendigo llevaba colgada esa misma tarde. Afuera. La lluvia cesó de repente. Diego, exhausto, cayó de rodillas en el suelo mojado. La medalla de San Miguel colgaba sobre su pecho, brillando bajo un rayo de luna que rompía las nubes. En ese instante, don Fermín desde su bujardilla en lavapiés despertó y, sin saber por qué, encendió una vela. De vuelta en el hospital, Julián tomó la mano de su hijo con desesperación. «¡Aguanta, Lucas! ¡Por favor! ¡Aguanta!» Pero el niño cerró los ojos, y el monitor volvió a sonar irregularmente. «No», gritó Julián, mientras los médicos lo empujaban hacia atrás. «No se lo lleven». Todo ocurrió en cuestión de segundos. Una luz suave, cálida, inundó la habitación. El monitor se estabilizó. El rostro del niño recuperó el color. Los médicos se miraron confundidos. Nadie entendía cómo. Pero el corazón de Lucas había vuelto a latir con fuerza. Julián, con lágrimas en los ojos, se dejó caer de rodillas. En su bolsillo, la moneda que había lanzado a Diego esa mañana rodó al suelo y quedó bajo la cama del hijo. Por primera vez en su vida, el magnate murmuró una oración. Horas después, doña Inés salió del hospital y vio al pequeño dormido en la entrada, empapado, con la cabeza apoyada en una mochila. Lo cubrió con su chaqueta y sonrió. «Tu oración fue escuchada», mi niño susurró. Dios no necesitó permiso para entrar. En el cielo gris del amanecer, una campana repicó desde una iglesia cercana, y aunque nadie lo supo, esa fue la primera mañana en que Julián Montalbán volvió a creer. El sol despuntaba sobre los tejados de Madrid, tiñendo de oro las fachadas viejas y las persianas verdes de las casas. Después de días de lluvia, la ciudad amanecía limpia, serena, como si también ella respirara aliviada. En la habitación 312 del Hospital San Miguel, Lucas Montalbán despertó lentamente. Su piel tenía color. Sus ojos ya no estaban hundidos. Doña Inés entró con el desayuno y no pudo evitar sonreír. «Buenos días», campeón dijo con ternura. «Hoy pareces otro». El niño respondió débilmente, pero con una chispa nueva en la mirada. «Soñé que alguien rezaba conmigo. No era mamá. Era un niño. Y tenía mi medalla». Inés se detuvo. Tal vez no fue un sueño. Cielo. Mientras tanto, en la sala de espera, don Julián hablaba con los médicos. Todos coincidían. No había explicación científica para lo ocurrido. La recuperación era milagrosa. Pero el magnate apenas escuchaba. Su mente estaba en otro sitio. Recordaba la voz del pequeño en el vestíbulo, su mirada limpia, su frase cortante. «Usted necesita la oración más que su hijo». Por primera vez en su vida, esas palabras no sonaban como una insolencia, sino como una verdad que le ardía por dentro. Pidió permiso para salir unas horas y abandonó el hospital, con la medalla de su hijo en el bolsillo y el corazón lleno de preguntas. La búsqueda no fue fácil. Recorrió las calles del centro, preguntando en los mercados, en las panaderías, en los portales donde los niños solían cantar villancicos por unas monedas. Nadie sabía nada, hasta que una mujer anciana, al oír la descripción, asintió lentamente. Un niño delgadito, con los ojos grandes y una medalla de San Miguel. Vive con don Fermín, en una bujardilla de la calle de la Fe. Julián subió las escaleras angostas del edificio, tropezando con su propio orgullo. Golpeó la puerta con suavidad, y un anciano de manos temblorosas abrió. «¿Qué desea?», preguntó don Fermín, desconfiado. «Busco a Diego Navarro. Creo que salvó la vida de mi hijo». El viejo lo observó unos segundos antes de llamarlo. Diego apareció desde el fondo, con la ropa aún húmeda por la noche anterior, sosteniendo un trozo de pan. Al ver al hombre del hospital, se quedó inmóvil. «¿Usted?», murmuró.
Julián bajó la mirada, avergonzado. «Vine a darte esto», dijo, extendiéndole la moneda que una vez le había arrojado. «No porque valga algo, sino porque ya no quiero cargar con ella». El niño la tomó en silencio. Las palabras, simples y puras, atravesaron al magnate como un relámpago. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cómo agradecerte», dijo con la voz quebrada. «He gastado fortunas buscando una cura. Y tú, con tus rezos, me devolviste a mi hijo». «No fui yo», respondió Diego. «Solo fui el mensajero». El silencio que siguió fue denso y hermoso. Don Fermín, conmovido, ofreció café a su inesperado visitante. Julián aceptó, y los tres compartieron una conversación sencilla, casi sagrada. El empresario escuchó, quizá por primera vez, lo que significaba tener fe sin nada que perder. Antes de irse, sacó una tarjeta de su chaqueta. «Si alguna vez necesitas algo, Diego, cualquier cosa, búscame». El niño sonrió. «No necesito cosas, señor. Pero si quiere, venga conmigo mañana a misa. No se paga entrada». Julián no supo qué decir. Solo asintió. Y al bajar las escaleras, sintió que algo había cambiado dentro de él. Su paso era más lento, pero también más humano. Al día siguiente cumplió su promesa. En la iglesia de Santa Cruz se sentó al fondo. Incómodo al principio, Diego se arrodilló frente al altar y, sin volverse, dijo en voz baja, «¿Ve? No duele hablar con él. Solo hay que escuchar un poco». Julián cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años, no pidió dinero, ni poder, ni éxito. Solo susurró, «Gracias». Fuera, las campanas repicaron al mediodía. En el hospital, Lucas miraba por la ventana y le dijo a Inés, «Mamá solía decir que cuando alguien reza por ti, nunca estás solo». La enfermera le acarició el cabello y respondió, «Entonces, hijo, hoy el cielo está lleno de compañía». El invierno comenzaba a retirarse de Madrid. En el Parque del Retiro, los árboles brotaban tímidamente, y el aire olía a tierra húmeda y esperanza. Lucas Montalbán caminaba despacio, con una bufanda azul, envolviendo su cuello. A su lado, su padre lo miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Hacía apenas un mes. Los médicos habían dicho que el niño no volvería a caminar. «No te canses», hijo le dijo suavemente. «No, papá, quiero llegar hasta el lago. Prometí lanzar una moneda por el niño que me salvó». Detrás de ellos, Diego Navarro corría con una sonrisa ancha, sosteniendo una bolsa de pan para los patos. Vestía una chaqueta nueva regalo de don Fermín, y la medalla de San Miguel brillaba sobre su pecho. Al verlos juntos, los transeúntes se detenían un instante, conmovidos sin saber por qué. Se sentaron los tres en un banco de hierro. Lucas sacó una moneda del bolsillo y se la mostró a Diego. «Es la misma que mi padre te dio aquel día. Pero ahora quiero que la lances tú». El niño la sostuvo unos segundos y miró el reflejo del sol en su superficie. «Entonces pediré un deseo», dijo sonriendo. «Que nunca falte amor en esta familia». La moneda cayó al agua con un sonido suave. Y el lago se llenó de ondas doradas. Don Julián los observó en silencio, sintiendo que, por primera vez en su vida, no tenía nada que comprar, y sin embargo lo poseía todo. «Diego», dijo el hombre, con la voz entrecortada, «quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en nuestra casa, no solo como amigo, sino como hijo». El niño lo miró sorprendido. «¿Hijo? Sí. Si tú lo aceptas. Lucas y yo ya te consideramos parte de nuestra vida». Diego no respondió enseguida. Miró hacia el cielo, como buscando una señal. Y justo entonces, un rayo de luz se filtró entre las nubes, iluminando su rostro. Sonrió, con los ojos húmedos. «Creo que Dios ya me había dicho que esto pasaría». A unos metros, don Fermín los observaba desde un banco cercano, envuelto en su abrigo marrón.
Al verlos reír juntos, juntó las manos y murmuró una oración silenciosa. Había criado a Diego como a un nieto, y ahora lo veía formar parte de algo más grande. Una familia. El viento sopló entre los árboles, levantando hojas secas que danzaban sobre el lago. Julián puso una mano sobre el hombro de Diego y otra sobre el de Lucas. A veces dijo mirando al horizonte: el amor no llega de la sangre, sino del alma. El sol comenzaba a ponerse cuando los tres se levantaron para volver a casa. Caminaban despacio, pero con paso seguro, mientras el sonido lejano de una campana marcaba el final del día. En los cielos de Madrid, una gaviota cruzó volando sobre el lago, y en la superficie del agua, la moneda seguía brillando, como un recuerdo del milagro que unió a tres corazones bajo una misma fe. Por las calles tranquilas de Madrid, el eco de una risa infantil se mezcla con el murmullo del viento. Diego, Lucas y don Julián caminan juntos, sin prisa, dejando que la tarde los envuelva con una luz dorada que parece bendecir cada paso. Nadie diría que aquel empresario orgulloso, acostumbrado a ordenar el mundo con dinero, y aquel niño de mirada limpia, acostumbrado a soñar con un techo, llegarían a encontrarse justo donde la fe y la necesidad se cruzan. El Parque del Retiro los observa en silencio, como si la ciudad también quisiera guardar este pequeño milagro en su memoria. Y tú, que escuchas esta historia, Jimmy, ¿qué te hizo sentir? Si te llegó al corazón, deja el número 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar, o quieres compartir tu opinión, escribe el 0. Las historias, como los corazones, crecen cuando se escuchan. Esta historia nos deja una enseñanza clara. La redención y el amor son más poderosos que el orgullo y la riqueza. Porque la vida, al final, siempre nos ofrece una oportunidad de reparar lo roto y volver a empezar. El dinero puede comprar silencio, pero nunca paz. La fe, en cambio, habla en voz baja y sana donde nadie más puede llegar. A veces el perdón tarda años en nacer, pero cuando llega, ilumina todo como el primer rayo de sol después de una tormenta. Quizás por eso decimos que el verdadero milagro no fue la curación de Lucas, sino la transformación de su padre, que aprendió a amar sin miedo, y también la de Diego, que, siendo tan pequeño, recordó al mundo que la fe sin egoísmo puede mover montañas. Piensa un momento. Todos tenemos algo que enmendar, alguien a quien abrazar o una palabra que aún no dijimos. No esperes al mañana. La vida se compone de instantes que desaparecen si no los vivimos desde el corazón. Como una lámpara encendida junto a la ventana en mitad de la noche, un gesto amable puede guiar a otros por los caminos más oscuros. Si esta historia te tocó el alma, compártela. Quizá ayudes a que otro corazón vuelva a creer en la bondad. Y recuerda, no hay pasado tan roto que el amor no pueda recomponer.